Bien, les dije 2:30 porque habíamos quedado así, ¿no? Yo por entre las materias me pierdo a veces. Sí, sí. Perfecto. Bueno, la próxima clase yo no les voy a poner en avisos, ¿sí? O por ahí sí les pongo, pero siempre nos ingresamos por el mismo link de siempre. Bien, ahí están poniendo los presentes. Así voy sacando captura. Bien. Bueno, ¿pudieron ver la consigna del examen parcial? Vi que, no sé, vi que había 2 que ya lo subieron. Así como un poco ansiosa. No sé si ya lo resolvieron, no los miré, igual no los corregí. Pero bueno, la idea es que se tomen un tiempo, no hay problema. Sí, para hacer el examen. Creo que es hasta el 4 de octubre la entrega, no me acuerdo bien. Sí, sí, hasta el 4 decían. Bien, ¿todos pudieron verlo? Sí. Bien, ¿tienen dudas? ¿Quieren que lo veamos? Si quieren lo comparto y lo vamos mirando. Dale mejor una explicadita rápido. Bueno, más que nada por ahí, por lo que o sea, pueden llegar a comprender ustedes o a interpretar, y por ahí es lo que yo solicito más que nada. No sé si se ve ahí. Sí, genial. Bien, ¿ahí se ve? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, tiempo de entrega, les quedó claro. Es hasta, creo que el 4 de octubre. Bueno, esto es importante, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ya presentar trabajos, que esto ya lo han hecho seguramente con otras asignaturas, en caso de citar bibliografía, tienen que citarla según norma APA. Después el texto, el interlineado, ¿sí? Que esté justificado el texto, los títulos que estén en mayúscula y en negrita, ¿sí? Y el máximo es de 7 hojas. Guarda con eso, ¿sí? Traten de que no se pasen de 7 hojas. No creo que se pasen de 7 hojas. Y un mínimo generalmente, el mínimo de hojas es de 3, ¿sí? Porque en realidad ustedes entre lo que interpretan, lo que fundamentan y los cuidados, se les extiende un poco, ¿sí? Bien, mientras sigan poniendo el presente. Esto es importante, es individual, ¿sí? No puede haber 2 trabajos iguales. Si hay 2 parciales iguales idénticos, ¿sí? Una cosa es que sean parecidos, que hayan tomado las mismas teorías y demás, o que hayan tomado algunas similares. Y otra es que sea idéntico, que ya me ha pasado. Si es idéntico y tal cual, como la consigna es individual, o sea, tienen que ir al recuperatorio, ¿sí? Lo tienen que rehacer. El recuperatorio es rehacer los puntos que yo les diga, ¿sí? No es que va a haber un nuevo recuperatorio con otro caso y demás. La idea es que ustedes puedan elaborar un buen trabajo a partir de acá. Bien, consigna. Acá tienen el caso, ¿sí? Creo que eran 2 casos, me parece. Sí, 2 casos. Bien. Una es una gestante. Bien, bien de ginecobstetricia. Y el otro es un señor un adulto mayor. Bien, todos para que ustedes vean, seguramente que si ya leyeron los casos o no los leyeron, no los vamos a leer ahora igual. Los casos son completitos, ¿sí? Los que lo pudieron ver. ¿Pudieron ver los casos? Sí, sí. Sí, Bueno, profe, sí. son completitos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen todos como que ustedes tienen que hacer una mirada integral. Sí, tienen muchas problemáticas, pobres pacientes, ¿vieron? Siempre les pasa de todo, pero bueno, es la idea que ustedes puedan aplicar, sí, las teorías y los modelos. Entonces, tienen muchas, sí, necesidades alteradas, muchas problemáticas para identificar. La idea es que ustedes puedan tener una mirada integral. Entonces, en esto de elegir estas teorías y modelos, ustedes elijan no todo de lo mismo, ¿sí? No todo de suplencia de ayuda. Obviamente que va a requerir en algún punto suplencia de ayuda, más que nada este adulto mayor,
pero va a requerir también otra mirada de alguna otra teoría que sea también integradora, que mire la parte social, que mire la parte psicológica. O sea, traten de integrar las teorías. Cuanto más rico sea, ¿sí? La integración de esas teorías, ¿sí? Más rico va a ser esa devolución y esa interpretación de esos casos. Entonces piénsense como enfermeros. ¿Está? Yo me puse a ver el PDF de introducción de los modelos y las teorías, no sabía que había tantas. Es impresionante. Sí, yo también. Me asusté cuando vi que había tantas. Digo, ay, Sí, yo digo, son 4 o 5, no. No, son muchos. Es un libro entero. De hecho, tienen un libro entero. Bueno, la idea es que me ustedes por ahí asusté. tomen. 809 páginas. Sí, es como un montón. Pero bueno, nada, traten de siempre, van a ver que, por eso yo les subí también, hay un artículo muy chiquitito sobre artículos sobre metaparadigma de cada una de las teorías, que por ahí eso les va a ayudar también. Estaba leyendo ese, más que nada. Claro. Profe, una consulta. ¿Cuántos modelos tenemos que aplicar más o menos? Bien, ahí está, ¿sí? Estas son las consignas, ¿sí? Primero, elegir un mínimo de 4 y un máximo de 6, ¿sí? Para los casos. O sea, un mínimo de 4, ¿por qué? Porque en realidad me ha pasado ya, por eso les pongo un mínimo y un máximo, me ha pasado que muchos alumnos tomaban 2 teóricas nada más para abordar el primer caso, y en realidad el primer caso es muy rico, o sea, hay que poner más teorías, ¿está? Esto que yo les digo, si ustedes ponen unos de suplencia y ayuda, bueno, perfecto, pero también tienen que poner algo que tenga en cuenta la esfera psicológica, algo que tenga en cuenta la esfera social, la esfera de las interacciones, la esfera de interacción con el entorno, ¿sí? Todo depende del caso. En este caso, en estos 2 casos que yo les planteé, todos tienen todas las problemáticas había por haber, ¿sí? No sé si tiene algo cultural, pero bueno, lo que sí, traten siempre de, ¿sí? Pensar de forma un poco más integral. Profe, Entonces, eso va a ser muy rico el parcial. Sí. perdón, le hago una consulta. Yo sí elijo la teoría o los modelos con los que quiero resolver el caso, pero tengo que especificar qué modelo y qué teoría estoy utilizando, o usted se da cuenta No, en tienen que Es la especificar. Ah, justificación de por qué elegiste ese Claro. modelo o esa teoría. claro, Claro. bárbara. Por, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes toman, no sé, el rol de la adopción maternal de Mercer, ¿sí? Supongo, ¿sí? En la primera. Entonces, en ese caso, bueno, después toman alguna de necesidades. Otra cosa, pueden repetir teorías. O sea, no en el mismo caso, obviamente, pero pueden tomar una de necesidades, por ejemplo, de Virginia Henderson la toman para los 2 casos, ¿sí? Lo pueden hacer, eso es lo que consideren ustedes, por eso es individual. La idea es que tengan creatividad en esto. Y si ustedes les consideran, hay veces que puede ser que sí, que realmente, sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo te quería hacer una consulta. Entonces, Sí. hay que elegir entre un máximo de 6 en total en los 2 casos o en cada caso. No, en cada caso. Sería. Ah, Sí. Y 4, un mínimo de 4 en cada caso. Por ahí no está bien especificado. O sea que, por eso les digo, un máximo de 7 hojas. ¿Por qué? Porque en realidad pueden llegar a escribir bastante. Traten siempre de resumir, ¿sí? Pero siempre tienen que fundamentar. Yo tengo que saber cuál es la teoría que ustedes eligieron y por qué la eligieron. ¿Sí? Por ahí, obviamente, yo me voy a dar cuenta por qué la eligieron, pero en realidad necesito saberlo, que ustedes sepan interpretarlo para poder aplicarlo. Entonces, mínimo de 4, máximo de 6, ¿sí? Por caso. ¿Pueden repetir? Se puede repetir, ¿sí? No sé, si ustedes manejan Mallory Gordon y les parece que Mallory Gordon puede ir, ¿sí? Sean creativos con eso. Después, especificar qué tipo de producción es. O sea, cada una de las que ustedes eligieron, al costadito le ponen si es una teoría, si es un modelo, si es una filosofía o si es una teoría intermedia. ¿Sí? Y a qué modelo pertenecen. Si es de relación, si es de suplencia de ayuda o si es naturalista. ¿Está? O sea, que ustedes la mencionan y ponen al costadito cada una de las cosas.
¿sí? Eso lo van a tener en el libro. O sea, en el libro les va a decir si es una teoría, si es un modelo, si es una teoría intermedia, ¿sí? Y tienen que fundamentar la elección. ¿Por qué eligieron cada una? ¿Por qué una tiene una mirada más social? ¿Por qué una tiene una mirada psicológica? ¿Por qué una tiene una mirada de esto de la adopción del rol maternal? ¿O tiene una mirada más hacia el adulto mayor? No sé, ¿sí? Traten ustedes de fundamentar en cada caso, ¿sí? ¿Por qué eligieron cada una? Después, identificar el metaparadigma de cada elección, ¿sí? Fundamentan cortito, y el metaparadigma es cortito también, ¿sí? De hecho, les va a ayudar ese artículo que yo les subí, que creo que está identificado el metaparadigma de cada teoría. Pero bueno, les puede llegar a servir eso, y si no lo identifican, el rol de enfermería es la comunicación o fortalecer la comunicación entre el sujeto y su familia, por ejemplo, ¿sí? O sea, algo cortito, metaparadigmas son los 4 conceptos, acuérdense de eso, tienes que estar bien identificado. Después de eso, va cómo abordarían el cuidado de enfermería en cada caso, ¿sí? O sea, Perdón, profe. sí, Entonces, cuando tenemos que fundamentar la elección, identificar el metaparadigma de la elección, yo identifico, no sé, pongo teoría tal y tengo que de esa teoría poner cuál es el metaparadigma. claro. Sí, tienen que poner cuál es el metaparadigma. O sea, cómo considera esa teoría o ese modelo, cómo considera lo que es persona, lo que es enfermería, el rol de enfermería y lo que considera con lo que es el sujeto de atención. ¿Sí? Lo que es Eso básicamente, o sea, lo sacamos del libro. O sea, es que por eso tienen que utilizar el libro. O sea, las teorías que ustedes elijan las tienen que leer. No les va a quedar otra opción. Sí, o sea, no es interpretativo del caso, sino desde... No. Eso es teórico. Eso es teórico. Sí, igual el libro te dice qué es lo que ellos piensan de cada cosa. Sí, por eso, pero hay que sacarlo de ahí, no Claro. es que tenemos que interpretar. No. Por eso, es un examen parcial que tiene una parte de creatividad de ustedes, de elección, ¿sí? Esta libre, digamos, elección en la atención del paciente, y después está la parte teórica, ¿sí? La parte teórica es el metaparadigma de cada teoría, ¿sí? No lo pueden inventar ustedes, ¿sí? Bien, y después los cuidados, o sea, las intervenciones y los cuidados que ustedes harían en ese paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, van a hacer una interconsulta con servicio social, o van a hacer colocación de acceso vascular para hidratación. Bueno, entonces en ese caso, ¿sí? Todos esos cuidados que ustedes van a hacer, ¿a qué teoría está relacionando de las que ustedes eligieron? Esto les va a ayudar para darse cuenta que ustedes tienen que relacionar todas las teorías. Por ejemplo, si ustedes tienen en cuenta esto de la hidratación, si tomaron a Virginia Henderson, tranquilamente ponen el cuidado, bueno, se colocaría un acceso vascular para hidratar para brindar hidratación endovenosa. Entre paréntesis, Virginia Henderson. ¿Sí? Se lo toman de esa teoría. ¿Está? O ponen el nombre de la teoría, teoría de las 14 necesidades. O sea, cada una de las intervenciones que ustedes van a realizar tienen que ponerle a qué modelo o a qué teoría pertenece de lo que ustedes eligieron. O se relaciona con lo que ustedes eligieron. ¿Me entienden? Sí, profe, perfecto. Bien. Miren que es medio complejo de larguito el examen. Y por último, ¿sí? Reflexionan. Esto es para cada caso. ¿Sí? Ustedes lo hacen para cada caso. Las intervenciones son por separado porque son casos diferentes. ¿Sí? Y por último, es reflexionar. ¿Sí? Esto es como una reflexión a lo último, cortita. Esto no, o sea, es cada uno va a hacer su propia reflexión y esto obviamente va a ser algo subjetivo, ¿sí? Pero subjetivo con conocimiento. Entonces va a ser una reflexión, ¿sí? Como una conclusión en realidad. Si considera como prioridad brindar cuidados de enfermería a través de los marcos disciplinares, de marcos teóricos disciplinares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si estas teorías o modelos, ¿sí? O filosofías son fundamentales y prioridad para poder brindar un cuidado. O puedo brindar cuidado sin tener conocimiento de ellas. ¿Sí? Entonces, una pequeña reflexión del por qué para ustedes les resulta súper importante y prioritario o no les resulta prioritario. ¿Sí?
Eso es una reflexión, ¿sí? Personal. Bien. Y esto sí, el trabajo traten de subirlo en Word, así yo por ahí les puedo marcar algunas cosas, si hay que volver a hacerlo. Traten de tener coherencia y cohesión en la redacción, el tema de la ortografía, ¿sí? La fundamentación, o sea, traten de que tenga como una coherencia el texto. Esos son los puntos. Pueden dividirlo caso 1, caso 2 y hacer todos los puntos. Eso es indistinto. O sea, organicen ustedes el documento como ustedes quieran. Sí tienen que respetar el interlineado, la letra y demás. Ya es como un trabajito de investigación. De igual manera que si citan, también tiene que estar citado como corresponde, ¿sí? Según normas APA. Que eso del citado lo vamos a ver más adelante, pero bueno, por lo menos ahora intenten hacer algo, ¿no? Yo no les voy a corregir el citado exacto como corresponde, pero sí por lo menos para que sepan, o sea, cuando uno no cita, está diciéndolo uno, ¿sí? Y a veces son palabras de otro, y eso es plagio, ¿está? Entonces, por eso, cuando lo toman textual, traten de citar. Bien. Bien, hasta acá, preguntas del examen. Las chicas que lo subieron al examen, ¿lo hicieron de esa manera? ¿No lo hicieron de esa manera? Si no lo hicieron de esa manera y quieren volver a rehacer o lo que sea, lo pueden eliminar y lo vuelven a cargar. ¿Sí? Total, tienen tiempo. ¿Está? Digo chicas, pero en realidad no me acuerdo quiénes eran los que lo subieron. Yo sé que hay dos exámenes que ya están subidos el examen. Bien, pregunta. Profe, dice máximo 7 hojas, pero si nos pasamos de esas hojas, porque si hay que escribir tanto y considerar tantas cosas también, por ahí nos Sí, lleva más. o sea, si se pasan, no pasan. No es que van a desaprobar como me pasaba a mí en la especialidad, que me desaprobaban por si me pasaba media hoja. No me corregían directamente. No, o sea, traten de no pasarse, no poner 15 hojas. ¿Está? Máximo 7, les pongo un máximo, pero se pueden pasar a 10, ¿sí? No pasa nada. Ah, bueno, dale, ¿Sí? gracias. Y un mínimo de 3, porque en realidad el mínimo de 3 lo van a pasar. ¿Sí? Pero bueno, investigación es así, uno tiene que leer, y bueno, la idea de este trabajo, es que ustedes tomen relevancia y la importancia de las teorías de los modelos. Porque si yo se las doy a cada una de las teorías de los modelos, que son un montón, es totalmente tedioso, totalmente aburrido, y no lo van a ver cómo se aplica en la práctica. Por eso la idea es que ustedes puedan interpretar esto. ¿Sí? Este examen, seguramente si ustedes ya han cursado otras materias, por ahí son bastantes, no sé si filosofía era algún trabajo de esta manera, pero bueno, por ahí algunas materias suelen hacer esos trabajos. Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Hasta acá? No, por ahora no, profe. Por ahora no. Bien. Ya me sacó todas las dudas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, cualquier ¿Se le duda. puede hacer consulta, profe? ¿Se le puede hacer consulta mientras vamos realizando el trabajo? ¿Podemos consultar con usted? Sí, me mandan un mensaje por la plataforma. No sé si no hay ¿tenemos un foro nosotros? Y si quieren individual me mandan un mensaje. ¿Sí? O me mandan un email. Por email institucional. Y les respondo. Ok, gracias. ¿Sí? Más que nada porque si les pueden llegar a generar dudas. ¿Sí? Yo no voy a incidir en la elección. O sea, la corrección, lo que a mí me interesa es esto, es el enriquecimiento de esa mirada integral. ¿Sí? De que no se centren por ahí mucho en la parte asistencial, en la parte de satisfacer necesidades, sino que vean toda la parte integral también. Pero que vean esa parte integral porque también esté la parte de si necesita, ¿sí? O sea, es para que ustedes también se piensen como profesionales con una mirada integral. ¿Sí? Que ustedes cuando se presentan con estos pacientes, que estos pacientes ustedes se ríen de que realmente tienen de todo, pobre, pero son pacientes reales, ¿sí?
Fueron pacientes reales que yo los he tomado, ¿sí? De PAEs de alumnos que han realizado. Entonces, son pacientes que nosotros nos vamos a poder encontrar y seguramente se han encontrado en la práctica. Entonces, la idea es que ustedes tengan esa mirada y que las teorías de modelos vean cómo realmente les aporta para que ustedes puedan tener esa mirada y guiarlos. Porque lo que nos pasa muchas veces es eso, que a veces nosotros nos encontramos perdidos, que a veces, de hecho les ha pasado a ustedes seguramente el primer año con la guía de valoración, ¿sí? De hecho yo ahora estoy armando una guía de valoración para cuidado crítico, porque a veces se pierden, tienen que mirar tantas cosas y tienen que observar tantas cosas y valorar tantas cosas que no saben para dónde salir, ¿sí? O omiten ciertas cosas que son súper importantes. ¿Sí? No sé si les ha pasado, pero bueno, de hecho a mí, hasta a mí mismo, o sea, uno le pasa también. Tenemos un paciente súper crítico, a veces suele pasar que hay cosas que se le pasan, y si se le pasa eso, se le pasa parte de la valoración en sí, no lo podemos resolver, puede llegar a generar complicación, entonces uno tiene que saber cuál es el paso a paso de la valoración de ese paciente. Bien, o no las guías le sirven o no le sirven. Sí, sí, sirven y es verdad, a veces uno pierde o se olvida de preguntar algo y después cuando vas a realizar bien el PAE te das cuenta de que, ay, no pregunté esto, o me Claro. faltó aquello, y pasa, sí pasa. O después cuando van a hacer la defensa del PAE con los profesores dicen, y no le preguntaste tal cosa, y no. Pero bueno, eso es todo parte de la construcción, obviamente, de la profesión. Uno a medida que va avanzando en la carrera, va teniendo otra observación, va teniendo otro ojo, como decimos nosotros, ese ojo clínico para la valoración, y sabe qué preguntar y hacia dónde ir. Toda esta formación que ustedes están teniendo, tanto desde la anatomofisiología desde el principio hasta ahora, es bien, desde la parte, tienen 3 psicologías, como les decía yo la otra vez, o sea, en realidad es bien, bien, bien para que ustedes puedan tener esa mirada, esa apertura, ¿sí? En la mirada de valoración integral de ese paciente. Pero bueno, y el cuidado crítico ni les digo, cuando vayan a hacer cuarto, quinto, ¿sí? Uno tiene que tener como una mirada un poquito más de águila y un ojito un poquito más minucioso. Pero bueno, hay cosas que pueden pasar y hay cosas que se les pueden pasar, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar hoy, ¿sí? Con otro tema. Vamos a ver lo que es, ya vamos a entrar en el proceso de investigación, ¿sí? Ustedes, toda la unidad 1 del programa es teorías y modelos, ¿sí? Porque es un libro entero. Es este primer examen parcial, ¿sí? Ahora, lo que vamos a empezar es con todo lo que es el proceso de investigación, ¿sí? Hoy va a ser una clase cortita, así que si alguien se tiene que retirar y demás, es súper cortita porque vamos a ver todo lo que son los pasos del proceso de investigación, ¿sí? Es lo que vimos en clases pasadas de la importancia de la investigación científica, de la metodología científica. Bueno, cada trabajo científico, y ustedes lo van a hacer cuando vayan a hacer su tesina, tiene que ser riguroso en pasos, ¿sí? Las personas que hacen investigación, me incluyo, somos como muy rigurosos en ciertas, ¿por qué? Porque nos controlan, ¿sí? De hecho, tenemos que tener mucho control, porque la evidencia científica tiene mayor relevancia cuando tiene mayor control, ¿sí? Mayor control de esas variables que seguramente escucharon hablar con Facundo, ¿sí? Cuando tengo mayor control, esa evidencia que yo voy a generar va a tener muchísimo más validez, ¿sí? Cuanto más control, cuanto la población sea más grande y mayor control tenga, mayor validez va a tener, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son esos pasos que se tienen que seguir sí o sí, y si no se siguen esos pasos, directamente el estudio no tiene validez. O sea, una investigación científica, por más que se haya puesto mucho dinero en esa investigación, o que ustedes le hayan puesto todo el empeño para poder desarrollarla, si no omiten algún paso o tienen incongruencia en los pasos, directamente no les va a servir, ¿sí? Esto lo van a ver también cuando veamos búsqueda bibliográfica, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo hacer básico, ¿sí? Después vamos a hacerlo como más exhaustivo en investigación 2 y demás, es la búsqueda bibliográfica, es cómo buscar esos papers, ¿sí? Esas investigaciones y esas publicaciones científicas y si realmente se ajustan o no, ¿sí? Después vamos a hacer como una radiografía de cada una de esas investigaciones, que creo que con Facundo lo suelen hacer también.
Yo digo Facundo, pero ustedes tienen otros profesores en epidemiología, ¿no? ¿Tienen epidemiología ahora? Sí, estaba Facundo. Está Facundo. Bien, con él van a ver Por todo lo lo que... menos acá en Junín. Bien, no, en Pergamino creo que hay otro profesor. En Sí, acá en Erika. Pergamino hay una profesora, Erika. Ah, bien, bien. Antes estaba Facundo en las dos, ahora debe haber, por eso yo digo, porque me parecía que había una profesora nueva. Genial. Bueno, van a ver que ellos son como muy meticulosos en algunas cuestiones y demás, y van a ver que esto de los pasos que yo les voy a decir ahora les va a resonar, ¿sí? Después lo vamos a ver con mayor profundidad, ¿está? Las próximas clases van a ser cada uno de estos pasos, ¿sí? El desarrollo, por ejemplo, de diseño va a ser la próxima clase, ¿sí? Después va a venir muestreo, después va a venir, o sea, cada una de las clases va a desarrollar una parte de este proceso de investigación. Bien. Esto que les decía. Toda investigación tiene una serie de etapas. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Sí, se ve bien. Bueno, entonces, todo proceso de investigación, entonces, tiene una serie de etapas, ¿sí? Que tienen que sí o sí ser cumplidas. Lo importante de esto es que depende de la naturaleza de la investigación. O sea, hay veces, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver cuando vemos la clase que viene, diseño, cuantitativo, cualitativo o enfoque, donde estas etapas van a ser más rigurosas, por ejemplo, en los estudios que son los ensayos clínicos aleatorizados. Si yo, por ejemplo, largo una vacuna como fue en la parte del COVID, ¿sí? Que se generó la vacuna, bueno, se hacían a través de ensayos clínicos aleatorizados. ¿Se acuerdan que estaban en fase 1, fase 2, fase 3? Bueno, eso quiere decir que venían en procesos, estaban en estas etapas del proceso, ¿sí? En la etapa finalización de las últimas pruebas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuanto mayor control tenga yo, va a ser un enfoque un poco más cuantitativo. Ahí yo voy a tener mucho control. ¿Qué pasa con lo cualitativo? Yo no puedo tener tanto control. ¿Sí? Porque las etapas por ahí, estos procesos de investigación, estas etapas por ahí no se van a cumplir de arriba hacia abajo, ¿sí? Sino que se van a cumplir completamente, pero a veces voy a cumplir primero una etapa, después voy a la otra etapa y después vuelvo a la primera etapa. ¿Sí? Es medio desordenado el cualitativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ya una ciencia más blanda, como por ejemplo las ciencias sociales, ¿sí? Yo voy a estudiar, por ejemplo, cómo es el comportamiento de la comunidad QAM, ¿sí? Ante el proceso de salud de enfermedad. Entonces, al estudiar eso, yo tengo que observar y demás, voy a medir, pero ¿qué pasa? O sea, en realidad no voy a poder seguir todos esos pasos, ¿sí? A rajatabla, como me lo dice la investigación. Sí tienen que estar. ¿Está? ¿Les queda claro eso? O sea, los pasos tienen que estar desordenados o ordenados. Todo depende del enfoque. Bien, algo importante, la investigación, ¿sí? Esto del rigor de la investigación es el control, ¿sí? Ese control exhaustivo y control y control y control. ¿Quién controla? Comunidades científicas, ¿sí? O tribunales o expertos. Por ejemplo, si ustedes quieren publicar una investigación en la Sociedad Argentina de Pediatría, hay una comisión, ¿sí? En el área de publicaciones, donde ellos controlan si ese artículo que ustedes quieren presentar, ¿sí? No la pasé porque estoy hablando sobre la primera parte. Por ejemplo, si ustedes quieren presentar una publicación, ¿quién los va a controlar? ¿Sí? Los que estén a cargo de la edición de esa revista. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un artículo para la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde hay una editorial que es la Editorial Panamericana, que ellos lo que hacen es controlar esa edición, ¿sí? Y a ver si está acorde o no para que se pueda publicar. ¿Está? Bien, y no presente sesgos. Algo importante de esto, ahora después lo vamos a ver más adelante, ¿qué es un sesgo? ¿Alguna vez escucharon qué es un sesgo? No, justo iba a preguntar qué era. Bien. Sí. Bien, un sesgo es un error u una omisión dentro de una investigación. ¿Sí? Eso se llama sesgo. Tener errores en una investigación es un sesgo. ¿Sí? Después lo vamos a ver que puede haber en diferentes partes, en diferentes etapas.
Claro, a veces puede llegar a ser inconscientemente, ¿sí? Y yo lo hago consciente, o sea, yo lo publico. Por ejemplo, lo de sesgo, ¿sí? Después lo vamos a ver, que hay diferentes etapas, hay un artículo sobre sesgo y demás. Yo seleccioné mi muestra, ¿sí? Mi población, pero no tuve en cuenta ciertas características de esa población. Entonces, durante toda mi investigación veo que se me empieza a desgranar esa población. Veo que en vez de tener 50 me quedan 30. ¿Por qué? Porque no tengo en cuenta que había personas que yo puse dentro de mi población de investigación que estaban en la etapa terminal de la enfermedad. Entonces fallecieron. ¿Sí? Eso es un sesgo. ¿Por qué? Porque yo no lo tuve en cuenta desde el principio. ¿Sí? Yo esas cosas las tengo que tener en cuenta desde el principio. O, por ejemplo, que no tuve en cuenta que tenían ciertas características. Yo quiero ver crecimiento y desarrollo en el niño, incluí dentro de mi población a niños con cardiopatías congénitas y con insuficiencia renal. El crecimiento y desarrollo va a ser diferente. ¿Sí? Ustedes que están haciendo infanto, después vamos a ver una clase que les voy a dar yo de cardiopatía, y esos niños van a crecer diferente. Entonces, eso es un sesgo. ¿Sí? Son inconscientes. Pero si yo lo digo en mi investigación, que yo los incluí en mi investigación y que tuve un error en mi investigación, es válido. ¿Sí? Ahora, si yo no lo digo, puede ser que esa investigación sea rebotada por la comunidad científica. ¿Me entendieron? Más o menos. Es complejo la investigación. Pero bueno, tenemos mucho control. Para las personas controladoras, investigación les puede llegar a gustar. Pero bueno, no sé si me entendieron, ¿sí? Tiene que ver mucho si yo lo digo o no, que yo no me di cuenta, o que se me cayó la población, o no me di cuenta y no me di tal cosa, ¿sí? Eso si yo lo digo en mi investigación no hay problema, ¿por qué? Porque yo lo estoy diciendo. Entonces ya el que está evaluando esa investigación para publicarla, dice, se puede publicar tranquilamente porque lo reconoce. Ahora, si yo no lo reconozco, ahí ya tenemos un problema de ética y demás. Esto que decías consciente o inconsciente, ¿quién lo había dicho? No. Ah, bien. Bien, ahí está. Ahí puede pasar, ¿sí? Que ahí entra la cuestión ética. Por ejemplo, yo no lo tuve en cuenta, pero no lo tuve en cuenta porque yo sé que me va a disminuir mi volumen de resultado. O, no sé, yo quiero, no sé, quiero estudiar a los mejores, a los alumnos o el rendimiento académico, y tomo a los mejores alumnos, ¿sí? Que tuvieron las mejores notas. Y al resto, que es intermedio, no lo incluyo en el estudio. Entonces, eso, ¿sí? En realidad es intencional y en realidad me puede llegar a generar problemáticas éticas, ¿sí? O sea, si yo digo que eso ya es una problemática ética. Claro, yo la hago en mi investigación, pero después de ahí, a mí, si me hacen una observación del comité de bioética, no me lo publican. Claro. Solo si es detectado. Después nosotros vamos a ver en las últimas clases, vemos todo lo que es la parte de ética en investigación, y van a ver una película donde van a hacer un trabajo de investigación y van a ver que se aplican sesgos intencionales, ¿sí? Pero por una cuestión de manipulación que me va a dar mejor resultado. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a arrancar con las etapas, ¿sí? Las etapas del proceso de investigación son 10 en total, ¿sí? Esto es como medio el Padre Nuestro, que van a tener que saberlo para, no sé si son católicos o no, pero bueno, no importa. Esto es como medio, es un dicho, ¿sí? Es como el Padre Nuestro que van a tener que saber para el examen final, ¿sí? Todas las etapas de investigación y desarrollar cada una. Son 10, ¿sí? La primera es desarrollar el tema de investigación. O sea, ¿qué tema voy a investigar yo? ¿Sí? Este tema es la problemática que yo voy a detectar y puede salir desde la práctica. ¿Sí? Ustedes están, por ejemplo, trabajando en un servicio y detectan que tienen muchas úlceras por presión. ¿Sí? Y no saben por qué. O tienen muchas infecciones asociadas a catéter. Bueno, no sé por qué. ¿Sí?
O, por ejemplo, no sé, quieren investigar sobre por qué hay tanta problemática o violencia dentro de los servicios de emergencia, ¿sí? Entonces, esta problemática puede salir de la práctica diaria, ¿sí? O puede salir también de un tema de actualidad. Puede llegar a ser que yo quiera investigar sobre algo nuevo que se está implementando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ahora no es un dispositivo nuevo, pero por ejemplo, las cánulas de alto flujo, ¿sí? Son dispositivos que se utilizan mucho en bronquiolitis. Bueno, yo quiero investigar eso, que es bastante nuevo, y quiero ver cómo funciona y cómo son los cuidados de enfermería. ¿Sí? Entonces, por ahí son temas actuales, o por ejemplo, tengo una alumna que está en duda si va a hacer ese tema o no, sobre el consumo problemático en las gestantes, ¿sí? Y los bebés que dan después positivo en orina, ¿sí? Sustancias tóxicas. Entonces, eso es un tema actual. ¿Sí? Actualmente tenemos un alto índice, lamentablemente, de madres con consumo problemático. Entonces, eso es un tema de actualidad. ¿Sí? O de lectura de artículos. Por ejemplo, yo empecé a leer, no sé, leo en una materia sobre, yo tengo una de las alumnas que va a ser sobre neurodesarrollo, ¿sí? Sobre cuidado de enfermería y neurodesarrollo. Entonces, quiere saber si se implementan o no esos cuidados, cómo se implementan y demás, pero ¿de dónde lo sacó? De la teoría, ¿sí? O sea, de la teoría, de lo que fue leyendo, fue detectando que realmente no se está haciendo, o se está haciendo, no se sabe si se hace o no, o cómo se aplica, ¿sí? Pero lo sacó de la teoría, ¿está? Entonces, ese desarrollo, primero tengo que saber qué problema voy a investigar y cómo voy a plantear esa problemática, ¿sí? A veces lo puedo plantear, después lo vamos a ver como forma de pregunta, lo voy a plantear como forma de hipótesis, ¿sí? Acá entra en juego la hipótesis. ¿Está? Pero bueno, ese es el desarrollo del tema de investigación. Yo tengo que saber de dónde saco ese problema a investigar. Y el lector que me va a comprar esa investigación, ¿sí? O que me va a publicar esa investigación, tiene que saber de dónde sale ese problema. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí, no? Sí. Bien. De hecho, ustedes lo van a hacer esto. Bien. Búsqueda y evaluación de la bibliografía. Y acá viene la búsqueda bibliográfica o búsqueda de evidencia. ¿Sí? Esto lo pueden ver desde las dos maneras. La búsqueda de evidencia es algo que es fundamental y es algo que ustedes lo van a hacer desde que inician la investigación hasta que la finalizan. ¿Sí? Van a estar buscando evidencia todo el tiempo. De hecho, esto les sirve no solamente para hacer trabajo de investigación, sino les sirve para su práctica diaria. Ustedes, el día que estén trabajando y que se reciban, por ahí no hacen la licenciatura enseguida, ¿sí? Pero la búsqueda de evidencia la van a hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo que fundamentar algo que quiero que me compren, por ejemplo, tal catéter de acceso vascular periférico, porque el otro se me rompe y el otro no me sirve y lo pincho 5 veces al paciente y le hago y hace flebite y hace un montón de cosas, bueno, la búsqueda de evidencia, ¿sí? Me va a ayudar a mí a poder fundamentar y plantarme ante el servicio de compra, ante la dirección, ante lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la búsqueda de evidencia son todas aquellas investigaciones que se hicieron sobre el tema. Es eso, ¿sí? Pero investigaciones que fueron publicadas por entidades científicas, ¿sí? ¿Dónde las vamos a buscar? En bibliotecas virtuales, ¿sí? Hay bibliotecas virtuales antes era yo les digo porque yo tengo mis años y cuando yo recién empecé a consumir esto y empecé a estudiar investigación, nosotros teníamos revistas, entonces teníamos que asociarnos a las sociedades científicas y todas las semanas o todos los meses nos llegaban las publicaciones de las revistas en formato papel. Entonces nosotros teníamos la revista, por ejemplo, yo era socia de la revista BEA, que era de enfermería, de la Sociedad Argentina de Pediatría, me llegaban los boletines, o sea, los boletines oficiales que se llaman, o revistas, ¿sí? Científicas, con todas las publicaciones de todos los artículos. Hoy en día esto ya no es más así, ¿sí? Y hoy en día está todo en la web. Por eso ustedes tienen como una suerte en ese sentido de que uno puede ver todo lo que está publicado en el mundo. Y eso es un montón, ¿sí? Va a depender de dónde vayan a buscar ustedes y si buscan, en qué idioma buscan. Ustedes van a ver que cuando hagamos búsqueda de evidencia,
¿sí? Y de artículos de investigación, van a ver que si ustedes ponen las mismas palabras en inglés, les van a aparecer todas las publicaciones que se hicieron en Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿sí? Y algunos son en habla hispana. Nosotros usamos mucho de Latinoamérica con los alumnos por una cuestión de cercanía y de que no siempre tenemos las mismas realidades. Entonces, al no tener la misma realidad, obviamente que siempre vamos a ir a los países del tercer mundo, ¿sí? Depende de lo que queramos buscar. Si queremos buscar, no sé, ahora yo, por ejemplo, estoy armando un proyecto para el hospital sobre reestructuración del quirófano. Y en esto, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver es todo lo que sea el CDC, ¿sí? Que es una comisión de seguridad y centrada en el paciente de Estados Unidos. Y de la Asociación de Cirugía de Estados Unidos. ¿Por qué? Y de Reino Unido también. ¿Por qué? Porque tienen mucha evidencia y ellos publican muchísimo y ellos trabajan muy bien en quirófano, ¿sí? Como otros países trabajan bien en otras cosas. España, ¿alguien iba a decir algo? Sí, hay muchos papers en inglés y muchos también en español. Sí, le iba a preguntar eso, si era por algo que se hacía. En realidad siempre ustedes, o sea, después lo vamos a ver, depende de donde busquen, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, buscan en Latindex, van a tener, Latindex es una biblioteca virtual, ahí van a tener todas las publicaciones de Latinoamérica, ¿sí? Y del Caribe. Después van a tener PubMed, ¿sí? Que se escribe PubMed. Ahí, o Madline, ¿sí? Son bibliotecas virtuales que son internacionales, a nivel internacional, y tienen muchos ustedes generalmente cuando entran a la biblioteca, o Cochrane, ¿sí? Son bibliotecas virtuales donde ustedes van a ver las banderitas. Y ahí tienen los diferentes países que publican, ¿sí? Todo depende de lo que ustedes vayan a buscar. Si yo busco consumo problemático de madres gestantes en Latinoamérica, ¿sí? O mi región, me voy a ir a Latinoamérica, ¿sí? No me voy a ir al primer mundo. Todo depende de lo que yo busque, ¿sí? De mi problema, de lo que se acerque más a mi realidad, ¿sí? Siempre, obviamente, va a depender de esa problemática. Si yo quiero buscar lo mejor que se utiliza, por ejemplo, en accesos vasculares o en control de infecciones, me voy a ir a países del primer mundo. ¿Está? Esto que yo les digo, primer mundo, tercer mundo, pero es así. Y en investigación se usa mucho lo que es el lenguaje en investigación es en inglés. A mí me cuesta horrores el inglés, pero bueno, es así. Y van a ver que el mismo artículo está en inglés y está en castellano. Sí, algunos se pueden traducir, otros no. ¿Está? Bien. Entonces, la búsqueda bibliográfica va a depender de esas sociedades científicas donde los voy a buscar, voy a buscarlos también en las revistas, ¿sí? O en las bibliotecas virtuales. Y también hay revistas que son de renombre, por ejemplo, The Lancet, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar en televisión, ¿sí? The Lancet, la revista, ¿no? Fue famosa en el COVID. Bien, muy bien, perfecto. Por eso le preguntaba. Fue muy famosa en el COVID, ¿por qué? Porque si se publicaba en esa revista la vacuna que sale, ¿sí? Al mercado, si se publicaba quiere decir que estaba aprobada por la comunidad científica. ¿Sí? The Lancet es una revista muy, 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 muy reconocida, donde escriben los premios Nobel ahí, ¿sí? Entonces, si salía en esa revista, o si la aceptaba o si la rechazaba, quiere decir que realmente ¿sí? no cumplía con los pasos del proceso de investigación. ¿Sí? Por eso la búsqueda de evidencia y la búsqueda de bibliografía, uno cuando entra, como todo el mundo, entra en la web, va a encontrar todo. Si uno entra en Google común, va a encontrar desde la persona que habló de ese tema, ¿sí? Pasa mucho con el chat GPT ahora también, o con Perplexity, después lo vamos a ver eso. ¿Podemos utilizar la inteligencia artificial? Sí, a mí me encanta y la uso un montón. Ahora, tenemos que saber filtrar, ¿sí? Si yo le digo al chat GPT, citame tal cosa, a veces voy a esa cita y no está, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma todo lo de la web, ¿sí? Ahora cada vez se está afinando un poco más y yo creo que en un par de años ya va a estar divinamente y te va a citar como corresponde. Pero hoy en día tiene ciertos errores que uno tiene que volver a verificar, ¿sí? Por eso es importante saber dónde buscar, ¿sí? Y dónde se publica, ¿está? Bien.
La tercera etapa es la elección de la metodología, ¿sí? Acá ya nos metemos en el método, ¿sí? Ya es cuestión del método, dijo cosa Descartes, tiene que ver con qué método voy a utilizar, qué tipo de estudio voy a realizar, ¿sí? Y esto va a depender del enfoque, esto que yo les decía, que sea cuantitativo o que sea cualitativo, ¿sí? Si es un enfoque de más de las ciencias blandas, o por ejemplo en enfermería. Nosotros muchas veces, genial María Rosa, ahí te tomo la asistencia. Nosotros muchas veces en enfermería, ¿sí? Tomamos ambos enfoques, entonces hacemos un enfoque mixto, ¿sí? O sea, algo cuantitativo, medimos con números y también hacemos como una reflexión cualitativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión integral del paciente. Entonces, si vamos a hacer una investigación sobre pacientes, generalmente hacemos un mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos gusta y aparte nosotros tenemos esa mirada bien holística, ¿sí? Que no pasa por ahí en las ciencias más duras. En genética, si ustedes conocen estudiantes de genética, van a ver que es todo recontra remil cuantitativo y miden todo así como muy de laboratorio, ¿sí? Yo siempre pongo genética porque en genética tienen postdoctorados y tienen 20 años, digo yo, de edad. Pero bueno, son carreras que se dedican a la investigación, ¿sí? Su desempeño, ¿sí? Profesional tiene que ver con la investigación. En nuestro caso no, ¿sí? Tenemos muchas áreas de desempeño profesional. Entonces, acá es donde yo voy a delimitar ese problema y después lo que voy a hacer es voy a buscar evidencia y voy a ver cómo lo voy a hacer, ¿sí? Si voy a hacer un enfoque cuantitativo o cualitativo. Y acá voy a determinar qué tipo de estudio voy a aplicar. Hay clasificaciones de tipos de estudio, que después las vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos clasificaciones de tipos de estudio, donde cada uno tiene una característica específica. Donde yo voy a determinar mi problema de investigación, ¿sí? ¿Dónde entra? ¿Sí? Y tiene que tener correlación. Si yo, por ejemplo, quiero medir esto de infecciones asociadas a catéter, bueno, voy a hacer un estudio cuantitativo, ¿sí? Con un enfoque cuantitativo voy a ver número, ¿sí? Voy a ver la tasa de incidencia, de prevalencia, ¿sí? Seguramente va a ser un enfoque más epidemiológico, ¿está? Voy a hacer un caso de control. Todo va a depender, ¿sí? De mi problema, ¿está? Pero acá yo ya lo tengo que definir y tengo que decir cómo lo voy a hacer. ¿Me siguen hasta acá? Esta es la etapa 3. Bien, esto que les decía yo de enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, ¿sí? La investigación cuantitativa mide todo el tiempo y operacionaliza variables, que esto lo van a ver con Facundo, ¿sí? Habla mucho de variables Facundo o Erika, ¿sí? Van a ver que hablan mucho de variables. Acá yo tengo variables, tengo que medir, ¿sí? Yo en la investigación cualitativa no tengo variables, ¿sí? Porque no los puedo medir a veces. Yo no puedo medir cómo es la actitud de tal persona. A veces sí, ¿sí? Pero es bastante subjetivo. O es cómo es el comportamiento, ¿sí? A veces no lo mido, sino lo que hago es dividir en categorías. No son variables, son categorías. Y esa es la diferencia que tengo entre los dos. En el cuantitativo siempre tengo la medición, tengo un análisis bien estadístico, voy a tener indicadores, ¿sí? Y en el cualitativo yo lo que hago es tratar de desmembrar toda esa información. Por ejemplo, si hice una entrevista y voy a desmembrar esa información en categorías, en subcategorías, ¿sí? En qué me respondió tal cosa, si hizo más énfasis en tal palabra, ¿sí? No es tan fácil el cualitativo, a mí me cuesta un montón. Cristina es como más de Cristina Curia, no sé si la conocen, pero bueno, ella es más del enfoque quali, ¿sí? Y lo maneja muy bien. Yo la verdad que hago un poco de agua en eso. Pero bueno, es bastante complejo de poder interpretarlo y poder describir mejor, ¿sí? Bien, esa es la gran diferencia de los enfoques. Bueno, con respecto a la cuarta etapa, ¿sí? Acá ya, en la cuarta etapa, ya preparamos la propuesta de investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La propuesta de investigación
algo que yo pregunto mucho en el examen, en el examen final, en el punto 4, es el proyecto, ¿sí? El proyecto de investigación. O sea, ustedes van a tener que, ya en este momento, nosotros ahora ya no lo dividimos tanto en etapas como antes tardaban un montón en hacer la tesis, hoy en día lo que hicimos es reducir, ¿sí? Y acompañarlos mucho más de forma exhaustiva, entonces lo pueden finalizar en el mismo taller. Pero antes se tenía que presentar un proyecto. Y si ustedes hacen una tesis o una especialidad, van a tener que hacer un proyecto, ¿sí? O quieren hacer una investigación y que se la financien y que me la paguen esa investigación, tengo que hacer un proyecto, ¿sí? Esa es la preparación de la propuesta. Ese es el punto 4. O sea, yo ya determiné el problema, vi la metodología, o sea, qué tipo de estudio voy a realizar, ¿sí? Y ahora tengo que armar cómo lo voy a realizar, ¿sí? ¿Cómo voy a llevar a cabo esa investigación? Y acá tengo que poner qué recursos voy a utilizar, el presupuesto, ¿sí? Y la fundamentación de por qué voy a investigar eso y por qué es importante investigar eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea lindo, ¿sí? Y me lo compren. ¿Está? En el caso de ustedes que van a hacer la licenciatura, nadie se los va a comprar y lo van a hacer ustedes gratis, con tal de obtener el título, ¿sí? Pero a veces, ¿sí? Hay equipos de investigación que se postulan para becas, por ejemplo, o que se postulan para el sector privado donde financia la investigación, ¿sí? Porque va a generar una mejora. ¿Está? Bien, en genética, por ejemplo, tienen mucho esto de que o tienen becas, ¿sí? O directamente son becas internacionales o de cerealeras, por ejemplo, para modificar genéticamente una semilla, ¿sí? Nada, eso es la propuesta de la investigación. Yo tengo que preparar la propuesta, ¿sí? El proyecto. ¿Me entendieron? ¿Se me durmieron? No, pero Bien. Vamos ahora con el punto 5, ¿sí? El punto 5 es el acceso a los datos. Y acá esto es más que importante, ¿sí? Que esto es algo que yo siempre que les digo, cuando piensen en un problema de investigación, tienen que pensar también si yo voy a tener acceso a esos datos. ¿Qué quiere decir que tenga acceso a esos datos? Si yo voy a poder acceder a obtener datos para poder medir. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el comportamiento del proceso de salud de enfermedad de la comunidad QON, ¿sí? Yo tengo que tener un acceso a la comunidad QOM. Yo no me puedo ir como investigador y presentarme y ya está. ¿Por qué? Porque seguramente es una comunidad cerrada, voy a tener que pedir permiso específico y a veces puede pasar que no tenga acceso. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, saber si voy a tener acceso a los datos. ¿Sí? Y respetar esta confidencialidad. Si yo voy a trabajar con personas, con pacientes y demás, tengo que hacerle firmar el consentimiento informado. O sea, ellos tienen que saber que van a participar en una investigación. ¿Sí? Acá la parte de esta etapa de acceso a los datos se refiere a eso. Saber que van a participar en una investigación, toda persona que participe tiene que saber que va a participar, si quiere participar o no, ¿sí? Y salir cuando quiera de la investigación. ¿Está? Y aparte, saber si realmente voy a contar, voy a poder acceder a los datos. A veces puede pasar que hay instituciones, de hecho, nos ha pasado, de hecho nos pasó el año pasado, hay una alumna que hizo una investigación sobre TBC en la cárcel. Sí, ella trabaja en una unidad penitenciaria acá en Junín, y era sobre la incidencia de TBC en la cárcel. Claro, los factores de riesgo que tienen y todo el contexto adverso y demás, obviamente que tienen mayores factores de riesgo. Pero bueno, en realidad lo que hizo fue sobre el conocimiento de los presidiarios, ¿sí? De los reclusos, qué conocimiento tenían sobre TBC y si estaban vacunados o no. No puedo hacer más que eso. ¿Por qué? Porque en realidad todo el resto, ¿sí? No pudo tener acceso, por ejemplo, a ingresar y ver esos pabellones, cuántos presidiarios, o sea, o cuántos reclusos están por pabellón. O sea, ¿por qué? Porque es de máxima seguridad, o sea, hay un montón de cosas donde ya no tenemos ni acceso a los datos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de seguridad, ¿sí? De la alumna.
Y también por cuestiones de los directores de la cárcel y demás que no querían que se vieran ciertas cosas. Entonces, eso es acceso a los datos. ¿Sí? Por eso en eso tuvo que cambiar, o sea, lo hice igual, de igual manera. Claro, el problema es que en realidad cuando uno trabaja en las unidades penitenciarias, como enfermero, uno desconoce igual de algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque está en el área de internación y en el área de enfermería. Entonces, había un montón de cosas que ya desconocía realmente. Y esto que fue muy interesante, esto del conocimiento, ¿sí? Y de la caracterización de la población, de cómo estaban, de esto de la alfabetización de los presidiarios, o sea, había un montón de cuestiones, o de la inmunización. Nos dimos cuenta que estaban todos inmunizados, que le daban mucha importancia a la inmunización cuando eran niños, digamos. Así que realmente estuvo muy interesante el trabajo. Pero bueno, esto pasa, ¿sí? Uno a veces no puede tener acceso a los datos. O no tiene acceso a las historias clínicas, por ejemplo. Y esto les ha pasado seguramente cuando ustedes van a hacer la valoración del paciente y no le dan la historia clínica. Que eso a mí me pone muy mal, porque digo, ¿cómo haces la valoración integral? No sé. Pero bueno, es que muchas veces dicen, no, la tienen los médicos. Y enfermería no puede tener acceso. ¿Sí? Pero bueno. A eso me refiero con acceso a los datos. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Bien. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si no, no puedo investigar. Por ahí yo armé toda mi investigación divina y después cuando voy a investigar me quedé ahí truncada porque no puedo tener acceso. ¿Sí? Bien. Etapa 6. ¿Sí? La etapa 6 tiene que ver con el muestreo. ¿Sí? El muestreo muchas veces a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a veces son muestras muy chiquititas, ¿sí? Son poblaciones muy chiquitas. No es lo mismo población que muestreo, después lo vamos a ver. Y hay diferentes características. Van a ver que hay muchas cosas y mucho lenguaje diferente y mucha clasificación de la clasificación de la clasificación, ¿sí? Pero todo esto tiene que ir en consonancia, ¿sí? La muestra es una representación de la población. Por ejemplo, en este caso que yo les decía de los reclusos, ¿sí? En este estudio de investigación, bueno, ella tomó una muestra. ¿Por qué? Porque la población, por ejemplo, eran 1.300 personas, ¿sí? De esas 1.300 personas se tomó una muestra representativa. ¿Cómo se calcula? Con una fórmula, ¿sí? Esto sí es un enfoque cuantitativo. Yo tengo que calcularlo con una fórmula, sí o sí, ¿sí? Ahora, si yo tengo una población de un servicio de enfermería de 10 enfermeros, ¿sí? No voy a tomar una muestra, voy a tomar toda la población. Son 10 enfermeros, tengo fácil acceso, ¿sí? Entonces, esto es importante. El muestreo tiene que ver con el grupo que va a representar al total. O sea, si yo tomé, por ejemplo, esta chica que tomó, no sé, no me acuerdo cuántos eran, si eran, no sé si eran, yo le digo 1.300, pero ponerle que eran 700 y tomó 70, ¿sí? Entonces, esos 70 representan a los 700. A eso se refiere con muestreo. Si es una muestra, ¿vieron la muestra gratis que siempre decimos? Bueno, es una muestra de lo que representa en realidad. ¿Sí? ¿Vieron los perfumes que tenemos la muestra? Bueno, y tenemos el perfume real, que no es siempre lo mismo. Eso es verdad, es como más concentrada la muestra. Bueno, en realidad es eso, ¿sí? La muestra tiene que ver con esto. Si yo lo traspolo a la población total, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, en este caso la muestra tiene que estar bien hecha. ¿Por qué? Si yo no hago un correcto muestreo, y esto que decíamos hoy, intencional, de que yo tomo una muestra que a mí me conviene, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo lo traspolo a la población total, me va a dar totalmente diferente. ¿Sí? No son los mismos resultados. ¿Está? Si yo hago una encuesta en una población que a mí me conviene, en una muestra que a mí me conviene, después voy a la población total, me va a dar totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, eso es muestreo. Lo mismo que yo le pregunté a estas 10 personas, si yo las llevo a las 100 personas y le pregunto lo mismo a las 100 personas, lo mismo. ¿Sí? Tienen las mismas características. ¿Está? Eso es muestreo.
Pero, ¿cómo, por ejemplo, el caso de los presos, eso que dijiste recién, ¿cómo sabes a cuál tomar y cuál no? O sea, ¿cuál es el que te conviene? Bien, buena pregunta. Después lo vamos a ver, sí, más adelante cuando veamos muestreo, nosotros tenemos criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Nosotros delimitamos la muestra y hay un tipo de muestreo, hay una clasificación, así como cada enfoque tiene su clasificación. Tenemos 6 tipos de muestreo, por ejemplo, en el cuantitativo. Y yo voy a delimitar criterios de inclusión y exclusión. O sea, ¿qué quiere decir? Ella lo que hacía era tomar, por ejemplo, todos aquellos que estén en patio, ¿sí? Que no estén en el área de alta complejidad, ¿sí? Y que estén en patio y que estén en escuela. Entonces, al estar en patio y al estar en escuela, era mucho más fácil poder acceder, ¿sí? Entonces puso criterios de inclusión y exclusión. Eso entra en un tipo de muestreo, ¿sí? O sea, tomó una muestra, un número de muestra, ¿sí? Y eso representaba a ese tipo de población. O sea, no me representaba a los que están, por ejemplo, que tienen alta complejidad, que están directamente no pueden salir, ¿sí? A ellos nos representó. Y eso lo dice en el estudio. ¿Por qué? Porque no tiene acceso y no había ninguna muestra, ninguna persona que pueda representarlo. ¿Me entienden? Claro, sí, sí. Bien. Entonces, eso yo lo voy a delimitar en los criterios de inclusión y exclusión. ¿Cuáles son los criterios que incluyo y cuáles son los criterios que no incluyo para poder seleccionar mi muestra? ¿Sí? Entonces, eso está especificado y tranquilamente después lo puedo hacer, ¿sí? Y es válido. ¿Está? Bien. La séptima etapa es la recogida de datos. Y acá entra todo lo que son los instrumentos, ¿sí? En los instrumentos, yo lo que voy a hacer es cómo voy a obtener esos datos, ¿sí? Si voy a obtener esos datos a través de una medición antropométrica, si voy a obtener esos datos a través de una entrevista, un cuestionario, ¿sí? De una observación, ¿sí? Esa observación tiene que ser estructurada, obviamente, de documentos, ¿sí? Yo voy a obtener de documentos, por ejemplo, quiero saber los resultados del laboratorio de todos los pacientes hipertensos de tal área de internación, o de todos los pacientes diabéticos de tal área de internación, y qué pasó con esas glucemias, si realmente fueron resolviendo o no durante su internación, ¿sí? Entonces, ahí evalúo documentos, ¿sí? Me hago un instrumento de recolección de datos para detectar esos valores. ¿Sí? Esa es la recogida de datos. Y ese instrumento lo vamos a confeccionar. Si el investigador lo tiene que confeccionar o puede tomar un instrumento de otro investigador y aplicarlo en otra población. Eso también se puede hacer, pero yo lo tengo que referenciar, ¿sí? Lo tengo que citar, de que ese instrumento no es mío, que lo tomé prestado de otra persona y que lo adapté a mi realidad. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Por ejemplo, las escalas validadas que después vamos a ver más adelante, ustedes lo van a ver, las escalas del dolor, las escalas de sedación y demás, son escalas que ya están validadas, ¿sí? Entonces yo quiero ver cómo se sedan a los pacientes en tal servicio, bueno, voy a utilizar tal escala, listo, ya está validada esa escala. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso es el punto de recogida de datos. Yo eso, pero lo tengo que decir, que voy a utilizar tal escala porque a mí me interesa y me sirve para mi estudio porque me explica tal cosa. ¿Sí? Ese es el punto 7. Vieron que son un montón de puntos que tengo que hacer. ¿Vamos bien? ¿Se me durmieron? Ya terminamos. ¿Verdad? Ahí vamos, queriendo probar. Tratando de entender. Bien, bien. Bueno, traten de no dormir, se tienen un matecito, un agua o algo. Yo tengo el mate acá al lado. Bueno, paso 8, ¿sí? En el paso 8 tenemos lo que es el análisis de datos, ¿sí? Esos datos que recogimos de los instrumentos que aplicamos, sea una encuesta, una entrevista, lo que sea, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es voy a reunir todos esos datos, que van a ver que ahí los reunimos todos, a veces cuando es cuantitativo, en un Excel así como divino, que después es como enorme. Nosotros estamos trabajando ahora en un estudio de investigación en Picto, que son varias universidades. Y
y son un montón de variables para medir y es un Excel que es así como enorme, que llega un momento que vos decís dónde más datos hay. Bueno, lo que hacemos es unir todos esos datos, ¿sí? Una vez que unimos todos esos datos, los organizamos, ¿sí? Y le aplicamos una medición, los medimos, los interpretamos, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer una estadística descriptiva, o sea, eso va a depender de cómo lo vaya a analizar. O comparo datos, comparo variables, saco porcentajes, ¿sí? Los voy a presentar, por ejemplo, en tablas y gráficos, ¿sí? De hecho, ustedes lo van a ver mucho en los congresos, ¿vieron? Cuando hay presentación de póster. Ahora va a estar el congreso multidisciplinario y creo que nosotros presentamos algo. No me acuerdo bien qué presentamos, pero vamos a presentar. Y van a ver que están los póster y están los resultados. ¿Sí? El porcentaje, cómo fue medido, medida de tendencia central, no sé. Eso después vamos a ver igual con detalle. ¿Me entienden? Ese es análisis de datos. ¿Sí? Ese es el punto 8. ¿Cómo voy a analizar esos datos? ¿Con qué método lo voy a analizar? Bien. La etapa 9 es la difusión de los resultados. Yo ya analicé esos resultados y ahora tengo que difundirlos. ¿Sí? Tengo que dar a conocer mi investigación. Si no, me la quedo para mí. ¿Sí? En mi casa. No, en realidad la tengo que dar a conocer. ¿Cómo la doy a conocer? En el caso de ustedes, cuando hagan su tesis, van a dar a conocerla a través de un tribunal que los va a evaluar y les va a decir si están aprobados o no están aprobados y qué buena que estuvo su tesis, ¿sí? Su tesina. O directamente en un congreso, por ejemplo, ¿sí? Arman un póster y presentan en un congreso o en una disertación en un congreso o puede ser un seminario, puede ser también, se hace mucho ateneos en hospitales con los residentes, por ejemplo, se hace mucho lo que es presentación de un trabajo y la defensa o encuentros entre residentes de diferentes hospitales, ¿sí? Esas cosas se hacen. Entonces uno lo que hace es difundir esos resultados. Otra cosa también que es muy importante es la publicación, que eso nosotros, por ejemplo, es nuestra debilidad y nuestra pata floja como docentes de la universidad, que no publicamos mucho. ¿Sí? Todos estos trabajos que ustedes van a ver que hacemos, nos cuesta que publiquemos. ¿Por qué? Porque la publicación requiere de otra observación un poco más exhaustiva y a veces nos da un poco de miedo y no publicamos. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que animarnos un poco más a la publicación. ¿Sí? Y esa publicación es la que ustedes van a encontrar en la web. ¿Está? Se publican en revistas científicas. Y ustedes la van a encontrar y la van a tener para adquirir, ¿sí? En estas bibliotecas virtuales que hablábamos hoy. ¿Sí? Bien. Entonces, obtuve los resultados, los analicé, hice la difusión, que es el punto 9. Y como último punto y último paso de la investigación es la implementación. O sea, poder implementar esos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a esos resultados que ya difundí y demás, los pueda, ¿sí? Implementar en mi servicio. O los pueda implementar en otro servicio. O que alguien de otro lugar, ¿sí? Pueda tomar esa investigación para poder implementarla o implementar ese instrumento o demás. ¿Sí? Ese es el último paso, la implementación de la investigación. Es como el cierre de todo el proceso. Muchas veces, obviamente, vamos a llegar hasta la difusión y la implementación lleva todo un proceso, ¿sí? Pero a veces se implementa más rápido que otras veces, ¿sí? Depende, obviamente, de la problemática de investigación, ¿sí? A veces solamente generamos información importante y esa información después tomada por otros investigadores y siguen ampliando la investigación, ¿sí? Y eso forma parte también de la implementación. ¿Está? Que acá entraría lo que es la parte de investigación aplicada, que vimos al principio. Bien. Terminamos, ¿sí? Preguntas. Son muchos pasos, muchas cosas, pero bueno, después vamos a tomar paso por paso. ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron? ¿Están ahí? Acá estamos. Ah, Por lo están ahí. menos acá. Recapitulando toda la información. Bien, Profe, sí. no, con respecto al cronograma que está subido en la plataforma, ¿va a ser así? Porque, o sea, figura como que la semana que viene es asincrónica, ¿es así?
No, la semana que viene, a ver, esperen un segundo, que me fijo, pero creo que no. No, es sincrónica. No, el cronograma yo se lo subí, pero puede ser que esté sujeto a modificaciones. ¿Sí? Es como una guía más que nada. Sí. Y con respecto al libro, porque se me hace súper tedioso leer acá desde la computadora semejante libro. ¿Hay algún libro de esos en la biblioteca que se pueda retirar? Sí, están los dos. Los dos que estén ustedes en plataforma están en la biblioteca. Ah, bárbaro. Sí, el de modelos de teoría está en la biblioteca y el de la SEI, que es el de investigación en enfermería, también. Y es más, en pergamino tiene que estar mi libro de investigación de la SEI, que yo lo llevé a fotocopiar para que me lo fotocopien y para que lo hagan en formato PDF y tiene que estar en la, ¿cómo se llama? En la fotocopiadora. Así que de última, si quieren hacer copias de ahí, pueden. Porque nunca más los fui a buscar. Pero bueno, y con quedó ahí. respecto a esto del parcial domiciliario, Sí. si bien, bueno, obviamente tenemos que ir leyendo acompañado de este apunte resumido como subiste, después de toda esta primera unidad de modelos y teorías, esto para el final, ¿cómo es que se va a tomar? Porque obvio que es imposible que nos aprendamos de No. memoria. Para el examen final, ¿sí? Esto para el parcial, la idea es esta, ¿sí? Para el examen final, ustedes la idea es que tengan bien en claro las características de la clasificación, ¿sí? De lo que es un modelo, una teoría, una filosofía y una microteoría o teoría intermedia. Y después de eso, que tengan ejemplos de cada una, ¿sí? Y otra cosa es la clasificación de los modelos. Si eso yo lo pregunto, la clasificación de modelos de interrelación y demás, a qué se refiere cada uno y que tengan una representante. O sea, que ustedes tengan una representante por cada uno de los modelos de la clasificación. ¿Sí? No es necesario que sepan todo. ¿Está? Claro, como para saber explicar tal vez el que elegimos a modo de ejemplo. A No sé, modo de cuál es ejemplo, por ejemplo. el Sí, metaparadigma, pero de la que elegimos. claro, identificar ese metaparadigma de cada uno. Por ejemplo, no sé, en la interrelación elegí el de Newman, ¿sí? Bueno, el metaparadigma es este. Eso. O sea que para leerlo exhaustivamente todo es para poder resolver ahora el parcial. Después no es que hay que saberse todo eso porque es la muerte. No, es como un montón, no terminaba más, no rendían más investigación. No. La idea es que ustedes hagan hincapié en eso, que sepan la metaparadigma de cada uno, ¿sí? La clasificación, digamos, y que tomen de ejemplo a cada uno. O sea, por ahí, si ustedes se sienten más cómodos con una teoría, con el de Dorotea, bueno, me siento más cómoda con esta teoría. Bueno, esta teoría tiene como metaparadigma esto, es una teoría que a su vez se divide en es un modelo, perdón, que se divide en 3 teorías, bueno, voy a explicar eso. Listo, gracias. ¿Sí? Y después sí, todo esto del proceso de investigación de todos los pasos. Sí, es muy teórica la materia, ¿eh? Pero bueno, son cosas que después lo hacen, lo van a hacer. Por ahí investigación 2 es un poquito más práctica. Bien, ¿preguntas? ¿Otras preguntas que tengan? ¿No? Si no, nos vemos el viernes que viene, 2:30. ¿Sí? Así vemos los enfoques. Listo, chao. Listo. Por mi parte. Adiós. El viernes que viene. Nos vemos el viernes Buen que fin viene. de- 9:30. Adiós. Chau. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.